Con el generoso consentimiento del productor Stanley Kramer, Lee Van Cleef obtuvo el papel de villano en la película icónica A la hora señalada, High Noon, 1952. Este papel se convirtió en un trampolín hacia futuras apariciones en películas de Hollywood. Inmediatamente después de este éxito, se estrenaron dos películas con la participación de Van Cleef: Frontera salvaje, Untamed Frontier, 1952, y Confidencial de Kansas City, Kansas City Confidential, 1952. La primera era un western clásico con Joseph Cotten en el papel principal, y la segunda era una película de gángsteres con John Payne. En ambas películas, Van Cleef interpretó a villanos de rango medio. Para el año 1953, Lee Van Cleef se había consolidado como un actor confiable y su carrera comenzó a despegar. La cantidad de ofertas aumentó y pudo diversificar sus papeles. Entre sus trabajos de ese año se destacan la película de ciencia ficción La bestia de 2000 brasas, The Beast from 20,000 Fathoms, 1953, el drama de aventuras Los bandidos de Córcega, The Bandits of Corsica, 1953, el thriller policíaco Patrulla de Vicio, Vice Squad, 1953, y la película deportiva Rayo Blanco, White Lightning, 1953. En La Bestia interpretó al cabo Stone, el mejor francotirador de la Guardia Nacional. En Los bandidos fue el secuaz del villano principal. En Patrulla de Vicio, su personaje era Pete Monte, uno de los delincuentes, y en Rayo Blanco fue Brutus Allen, miembro de un sindicato del crimen. La principal recomendación de Van Cleef seguía siendo el western A la hora señalada, por lo que la mayoría de las ofertas que recibía eran en este género. En 1953 apareció en 5 westerns: Jack Slade, Raza sin ley, The Lawless Breed, El hombre de Nebraska, The Nebraskan, Rodar, Tumbleweed y Arena. En algunos de estos filmes no interpretó a villanos. Por ejemplo, en Rodar, su personaje era un representante de la ley, y en Arena también fue un personaje positivo. Durante todo este tiempo, Lee Van Cleef mantuvo contacto con su ciudad natal, Somerville, donde desde 1953 escribía una columna sobre Hollywood en el periódico local Somerville Gazette. Esta columna resultó muy popular entre los lectores. El actor continuó trabajando a un ritmo intenso en 1954. Su imagen de villano del western seguía siendo demandada. Ese año añadió 5 películas más sobre el viejo oeste a su lista: Rieles al Laramie, El Desperado, Flecha en el polvo, El Tomahawk amarillo y Amanecer en Socorro. Especialmente interesante es El Desperado, donde Van Cleef interpretó 2 papeles: los hermanos Creighton. Uno de los hermanos muere al inicio del filme intentando robar caballos, y el otro, un tirador experto, emprende un camino de venganza. Además de los westerns, Van Cleef actuó en la película de aventuras La princesa del Nilo y en el filme infantil El potro gitano, cuya trama recuerda a Lassie vuelve a casa, pero con caballos. En 1955 se estrenaron 7 películas con Lee Van Cleef. 5 de ellas eran westerns: El tesoro de las colinas Rubí, 10 hombres buscados, Camino a Denver, Un hombre solo y El americano desaparecido. Las 2 películas restantes eran dramas criminales: La gran combinación y Me infiltré en la banda. La gran combinación se destaca entre ellas con escenas particularmente memorables, que incluían torturas sádicas y que fueron severamente censuradas antes de su estreno. Lee Van Cleef puso su salud en riesgo cuando aceptó filmar El Conquistador
con John Wayne en el papel principal. En este drama histórico ambientado en el siglo XII, el desierto asiático fue representado cerca de Yucca Flats, en Florida. Un año antes de las filmaciones, en ese lugar se habían realizado pruebas con 11 bombas atómicas. Posteriormente, a 91 personas del equipo de filmación, incluido John Wayne, se les diagnosticó cáncer. Muchos de ellos fallecieron. Afortunadamente, la radiación no afectó la salud de Lee Van Cleef. En 1956, Van Cleef actuó en 2 westerns, Homenaje a un hombre malo y Cómplices. Además, escenas con Van Cleef de Amanecer en Socorro fueron reutilizadas en otra película con Rory Calhoun, Ocaso Rojo. El menor número de películas en 1956, comparado con años anteriores, se explica porque ese fue el año en que Lee Van Cleef interpretó su primer papel principal. Pero no fue en un western. El director y productor de cine de bajo presupuesto, Roger Corman, invitó al actor a protagonizar el horror de ciencia ficción Conquistó el mundo. Lee Van Cleef interpretó a un científico que derrota y expulsa de la Tierra a una criatura de Venus. Desempeñó el papel de manera excelente, demostrando que podía ser el protagonista. En 1957, Van Cleef continuó interpretando papeles de villanos y personajes de carácter. Su carrera seguía en ascenso. Actuó en un número récord de películas, muchas de las cuales eran proyectos de alto presupuesto. El más notable fue el western con Kirk Douglas y Burt Lancaster en los papeles principales, Duelo de Titanes, Gunfight at the OK Corral. Otros westerns incluyeron El arma silenciosa, Insignia del mariscal Brennan, El hombre solitario, La última diligencia al oeste, Joe Dakota, Duelo en Monterey, Los jinetes de la vieja California y La estrella de hojalata. Además, la filmografía de Van Cleef se amplió con 2 películas de otros géneros. La primera fue el thriller criminal Acusado de asesinato. La segunda, La puerta de China, donde Lee interpretó el inusual papel de un comandante militar asiático, participante de la guerra en la Indochina francesa. En 1958 se estrenaron 4 películas con Lee Van Cleef. 2 de ellas fueron proyectos de alto presupuesto de categoría A. En el western Los Bravados, de Bravados, con Gregory Peck, Lee Van Cleef nuevamente interpretó a uno de los 4 villanos. En Los jóvenes leones, The Young Lions, un drama bélico con Marlon Brando, Dean Martin y Montgomery Clift, el actor interpretó a un sargento del ejército. Fue la primera vez que Van Cleef interpretó a un soldado de la Segunda Guerra Mundial, conflicto en el que realmente participó. En su rol habitual de villano, Lee Van Cleef actuó en el western con Fred MacMurray en el papel principal, Día del Malvado, Day of the Batman. En el drama de aventuras Machete, la acción transcurre en una plantación en Puerto Rico y Van Cleef interpretó a uno de los trabajadores, el astuto Miguel. En otoño de este año, Lee Van Cleef enfrentó una dura prueba. El actor regresaba en su automóvil de un rodaje en Lone Pine, donde trabajaba con Randolph Scott, quien protagonizaba la película. La esposa de Van Cleef y sus 3 hijos iban en otro coche un poco más adelante. De repente, un conductor en sentido contrario cruzó la línea central y chocó con el auto de Lee Van Cleef. El brazo izquierdo del actor se fracturó en 2 lugares y la rótula izquierda quedó destrozada. Lee Van Cleef estuvo hospitalizado durante varias semanas. Incluso después de un tratamiento intensivo, al regresar a casa, seguía con una varilla de hierro en el brazo. El médico le dijo que ya no podría montar a caballo y probablemente necesitaría un bastón para caminar.
Para un actor de westerns, esto fue un golpe devastador. El accidente tuvo un efecto destructivo tanto en la carrera de Van Cleef como en su familia. Para lidiar con el dolor y los pensamientos tristes sobre el futuro, Van Cleef comenzó a beber. Su esposa no pudo soportar esto. A finales de ese año, su matrimonio de 15 años terminó en divorcio. 2 películas con Lee Van Cleef, filmadas antes del accidente, se estrenaron a principios del año siguiente. Fueron el western con Randolph Scott, Cabalgando solo, Ride Lonesome, y el thriller criminal con Mamie Van Doren, Pistolas, Chicas y Gangsters, Guns, Girls and Gangsters. Estas películas podrían haber sido las últimas en su carrera. Sin embargo, se sobrepuso. Como dijo Van Cleef más tarde, la razón ganó. Pronto pudo no solo caminar, sino también montar a caballo, aunque necesitaba una escalera para subirse. En ese período, participó en varios proyectos televisivos. El tiempo libre lo dedicó a visitar su ciudad natal, donde fue el invitado de honor en el cincuentenario de Somerville. Su vida personal también mejoró. Al año siguiente se casó con Joan Miller y adoptaron a una hija, Denise. Finalmente, al siguiente año, Van Cleef fue invitado a actuar nuevamente. Regresó a su papel habitual de villano en la película Pose from Hell. Al año siguiente, tuvo 2 pequeños papeles en los westerns: El hombre que mató a Liberty Valance, The Man Who Shot Liberty Valance, y La conquista del oeste, How the West Was Won. En la primera, actuó junto a Lee Marvin, quien en ese momento era considerado el principal villano del cine. Lee Van Cleef interpretó a su ayudante. Su aparición en la segunda película fue una señal de que Hollywood no lo había olvidado. La conquista del oeste reunió a muchos veteranos del género. Lamentablemente, a principios de los años 60, los westerns pasaban por tiempos difíciles. El público estadounidense había perdido interés en ellos. Muchos actores asociados con este género quedaron sin trabajo, incluido Lee Van Cleef. De 1963 a 1964, apareció en episodios de series western como Los viajes de Jamie McFeeters, Destry y Rawhide. Luego, Van Cleef se vio obligado a interpretar papeles insignificantes en programas de comedia de baja calidad como Vacation Playhouse y The Andy Griffith Show. El dinero era desesperadamente insuficiente. Hubo periodos en los que la familia sobrevivía con los modestos royalties de las emisiones de películas y programas, y el pequeño salario de su esposa, que trabajaba como secretaria en IBM. En 1965, llegó al punto de no poder pagar una factura telefónica de $20. Sabiendo que no podía seguir así, Lee Van Cleef comenzó a pintar casas. Un día, al regresar del trabajo, se sorprendió al saber que su agente lo buscaba. No habían tenido contacto durante mucho tiempo y Van Cleef no esperaba ninguna oferta. Cuando se puso en contacto con el agente, resultó que había alguien muy interesado en reunirse con el villano de los westerns de los 50 y posiblemente ofrecerle un trabajo. Esa persona era Sergio Leone. A mediados de la década de 1960, los westerns en Europa cobraron una nueva vida gracias al estilo único creado por los directores italianos, especialmente Sergio Leone. Este estilo, conocido como spaghetti western, se caracterizaba por su parquedad en palabras, el predominio de la acción sobre la reflexión, la extrema violencia y otros elementos del cine de explotación. Por un puñado de dólares, el primer western de Leone recaudó una taquilla impresionante en Europa y los productores inmediatamente exigieron una secuela. Uno de los ingredientes clave del éxito del primer filme
fue la participación de un actor estadounidense en el papel principal, Clint Eastwood, quien rápidamente se convirtió en una estrella del spaghetti western. Leone decidió reforzar este elemento invitando a otro actor estadounidense para el papel del antagonista en la segunda película. El director voló personalmente a Estados Unidos para hacer su elección. Leone intentó negociar con Henry Fonda, Lee Marvin, Jack Palance y Charles Bronson, pero ninguno de ellos mostró interés en el cine europeo. El director recordó los westerns de los 50, donde Lee Van Cleef brillaba en papeles de villanos, y decidió que necesitaba exactamente a ese tipo de personaje para su nuevo filme. Encontrar al actor fue un paso lógico. La reunión tuvo lugar en el hotel donde se hospedaba Leone. Estuvieron presentes el director, el actor, el agente y un traductor. Sin embargo, no se necesitó la ayuda del traductor. Apenas vio a Lee Van Cleef, Leone supo que había encontrado a su protagonista. Más tarde recordó: lo vi desde lejos y me impresionó su silueta, su atractivo extraordinario. Era perfecto para mi personaje. Al día siguiente, sábado, el agente informó a Van Cleef que había sido confirmado para el papel del coronel Mortimer. En una reunión personal, el agente le entregó al actor un pesado fajo de billetes de $20 y $50 como adelanto. Van Cleef inmediatamente contó y devolvió al agente una décima parte. Como recordó más tarde el actor, el pago era un 30% más de lo que había recibido nunca por un trabajo en el cine. Solo quedaba un obstáculo. Necesitaba volar urgentemente a Europa, pero Van Cleef ya había acordado pintar otra casa la semana siguiente. El actor tomaba muy en serio sus compromisos. Para no retrasar el rodaje, Leone pasó los últimos días en América buscando a un pintor que pudiera reemplazar a Van Cleef. Lo encontró, y junto con el actor, se dirigió al set de Por unos dólares más, For a Few Dollars More, la película que se convirtió en un éxito aún mayor que el primer western de Leone y que convirtió a Lee Van Cleef en una estrella de primera magnitud.